Una siguiente propiedad de los sistemas discretos que vamos a analizar es la causalidad. Un sistema es causal si su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de la entrada en ese mismo instante y en anteriores. Es decir, un sistema es causal si la salida para cualquier instante de tiempo depende solo de la entrada en ese instante y en el pasado. Podemos relacionar esta característica o esta propiedad de causalidad con la de memoria. ¿Recuerdan cuando un sistema tenía o no memoria? Un sistema no tiene memoria si su salida en un instante de tiempo depende de la entrada en ese mismo instante de tiempo. Como esa característica coincide parcialmente con esto, porque aquí dice la salida en cualquier instante depende de la entrada en ese mismo instante, hasta ahí coincide. Entonces un sistema sin memoria también es causal. Depende del mismo instante, no depende del pasado, pero sí depende del mismo instante, entonces es causal. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un sistema y de n definido como x de n por el coseno de n más 1. Revisémoslo en términos de la causalidad. Recordemos que es causal si la salida y depende de la entrada x en ese mismo instante o en el pasado. En este caso, la salida y para un cierto instante n depende de la entrada x para ese mismo instante n, ponderada por un coseno evaluado en un instante n más 1. Entonces, ojo, a pesar de que aquí tenemos un instante futuro, n más 1, esto es el argumento del coseno, no es el argumento de la entrada. Por lo tanto, este sistema sí es causal, porque la salida para cualquier instante n depende de la entrada en ese mismo instante n. No depende de valores de entrada futuros. Que esta entrada esté ponderada por otra señal evaluada en un instante futuro, eso no afecta a la causalidad. Esta señal coseno es una señal determinística que podemos evaluar perfectamente en cualquier instante presente, pasado o futuro. En este caso, la evaluación del coseno en un instante futuro no afecta la causalidad del sistema, que depende de la entrada exclusivamente. Veamos ahora este siguiente ejemplo en donde tenemos de nuevo un acumulador. Y de n depende de la entrada x para instantes desde menos infinito hasta el instante en donde estamos calculando y. Este sistema evidentemente es causal porque no depende de la entrada en instantes futuros. Veamos ahora este sistema con salida y de n definida como x de menos n. Si revisamos este sistema para un instante n positivo, digamos un instante n igual a 2, vemos que la salida para el instante 2 dependerá de la entrada en el instante menos 2. Entonces la salida depende de la entrada en un instante pasado. Ahí podríamos pensar que el sistema es causal. Sin embargo, si nosotros pensamos ahora en un instante n negativo, por ejemplo en un instante n igual a menos 2, vemos que y de n va a ser igual a x de menos n. Para este n menos 2, entonces y de menos 2 va a ser igual a x de menos 2 x de 2. Es decir, la salida y en el instante menos 2 depende de la entrada x en un instante 2, es decir, en un instante posterior a menos 2.
futuro. Por lo tanto, este sistema no es causal. Finalmente, si analizamos este sistema YDN definido como XDN más 1, queda evidente que el cálculo de la salida YDN para cualquier instante de n depende de la entrada para instantes futuros, en este caso para un instante posterior. Por lo tanto, evidentemente este sistema es no causal.